Hijo amado. He aquí a mi Hijo amado. He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Esta clase, como le acabo de decir, es un recurso para el estudio del material de Ven, Sígueme, de su manual de Ven, Sígueme, de manera personal, familiar y también en sus edificios. Seguramente al ver este contenido se pueden preparar y pueden analizar cosas que pueden utilizar en sus respectivas reuniones de la iglesia. Muy bien, y estamos en una parte culminante del libro de Mormón. Tercer Nefi, los capítulos 8 al 11. El manual nos indica que esta clase se llama Levantaos y venid a mí. Esta lección irá desde mañana 23 de septiembre hasta el próximo 29 de septiembre para que ustedes la estudien. Muy bien,
Vamos a Tercer Nefi 11. Abramos nuestras escrituras y vamos al versículo 10, que creo que nos introduce de lleno en el tema principal de esta lección. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y esto, mis amados hermanos, es lo que llamo yo el momento culminante. El mensaje principal del libro de Mormón. La venida de Jesucristo aquí al continente americano. Sí, una explicación, una presentación de algo que para muchos parece inverosímil, de algo que incluso algunos han tildado como comedia. Para nosotros es una certeza por la comunicación del Espíritu Santo. Nuestro Salvador llega al continente americano e impacta a todos los habitantes de la tierra de abundancia. Y este testimonio que encontramos en Tercer Nefi impacta al mundo. De hecho, creo que Tercer Nefi 11 es el capítulo más leído en la historia de la iglesia, pues presenta una historia que, como les dije, parece inverosímil, pero que cuando se aplica el Espíritu y se aplica la fe para creer las palabras de los profetas, realmente llega al corazón. Y quien la medita aprende acerca del Salvador Jesucristo. Quiero tomar las palabras de un libro hermoso que se llama Cristo y el Nuevo Convenio. En este libro dice lo siguiente sobre este capítulo y sobre este momento en particular. Eran la manifestación y el decreto que habían dado conocimiento e inspirado a cada profeta nefita. Todos habían hablado de él, cantado sobre él, soñado con él y orado para pedir su aparición. Mas ahora efectivamente estaba allí. Era el día de días. Había llegado el Dios que torna toda noche oscura en la luz de la mañana. Qué hermosa presentación de este capítulo que nos trae este libro, Cristo y el Nuevo Convenio. Y todo esto me lleva, hermanos, con su permiso, a recordar una historia. Es posible que ya la haya contado en alguna clase, pero hoy siento que debo repetirla. Hace muchos años, imagínense en mi edad, siendo misionero, un joven compañero y yo llegamos a la casa de una persona que nos había invitado a enseñarle las charlas misionales. Cuando llegamos, pues fuimos como víctimas de una emboscada. Muchas personas estaban en la casa. Cuando nos hicieron seguir, pensamos que íbamos a instruir, a compartir el evangelio con una o dos personas. Pero cuando entramos, en la sala había aproximadamente unas 30 personas. Entonces, la persona que nos invitó, con una sonrisa un tanto socarrona, nos dijo: bienvenidos, quiero presentarles a las personas de mi iglesia. E inmediatamente nos señaló a una persona, nos dijo: él es el pastor de mi iglesia. Un señor muy educado nos saludó de mano y dijo: queremos escucharles las cosas que ustedes tienen para hablar. No fue sino que él dijera eso cuando empezamos a oír murmullos y algunas voces más altisonantes. Eso es mentira, esos muchachos hablan cosas del diablo, decían algunos de ellos. En medio de ese murmullo y esa conmoción que estábamos creando en ese grupo de personas, entonces nosotros nos sentamos y tratamos de contarles de qué se trataba la iglesia de Jesucristo. Pero hermanos, no pudimos hablar. Entonces, como por obra del Espíritu Santo, porque así fue y así se sintió, mi compañero sacó el libro de Mormón y entonces abrió Tercer Nefi 11 y empezó a leerlo. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí y mostrándose los unos a otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Cuando mi compañero empezó a leer, mis queridos hermanos, toda la sala quedó en silencio. Leyó desde el versículo 1 hasta que termina el capítulo en el versículo 41. 41 versículos leídos por un jovencito de apenas 19, 20 años. Toda la sala quedó en silencio. Cuando terminó, mi compañero me miró a mí y dijo: mi compañero y yo testificamos que Jesucristo vive y que vino a este continente americano y que este libro es inspirado por Dios. Entonces, el pastor de esta iglesia
dijo algo que conmovió mi corazón profundamente. Se encuentra en 2 Nefi 29, en el versículo 3. Este hombre, sin saberlo, pronunció algo que yo había leído en la mañana. Cuando leí mis escrituras en mi estudio personal, ese día, leí lo siguiente. Pero antes de leerles lo que está aquí escrito, este hombre, el pastor de esta iglesia, se levantó con la Biblia en la mano para hablar con sus feligreses. Y levantando la Biblia, en voz alta, dijo, una Biblia, hay una Biblia y no necesitamos más Biblia. Cuando este hombre dijo estas palabras, mi corazón rebosó de alegría. El libro de Mormón es verdadero. Es increíble, ustedes dirán, pero hermano Walter, ¿cómo fue que este hombre testificó contra el libro de Mormón y le testificó al mismo tiempo que el libro de Mormón era verdadero? Porque en 2 Nefi, en el capítulo 29, en el versículo 3, dice lo siguiente, y lo leí en la mañana de ese día. Y porque mis palabras resonarán, muchos de los gentiles dirán, una Biblia, tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. Queridos hermanos, al leer 3 Nefi, siempre he tenido grandes experiencias espirituales, pero siempre en particular recuerdo cómo un compañero habló, testificó con fuerza, utilizando el libro de Mormón. Les invito a que cuando ustedes quieran dar a conocer el libro de Mormón, tal vez puedan compartir 3 Nefi 11. Seguramente, así como lo hacen los misioneros, este capítulo tiene un poder especial. Ahora, a mí me conmueve de este capítulo de 3 Nefi 11, es que el Padre Celestial expresa su testimonio del Hijo. Expresa con sus propias palabras, este es mi Hijo amado. Él lo dice aquí en el libro de Mormón, en el versículo 7. He aquí mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Cuando leo estos versículos, o cuando leo este versículo en especial, siempre me pregunto, ¿qué habría sucedido si yo hubiera estado entre esa multitud de más de 2,000 almas, reunido ahí, alrededor del templo de la tierra de abundancia? ¿Cómo me habría sentido? ¿Cómo hubiera reaccionado al escuchar esas palabras? ¿Sí? Esas palabras del Padre testificando de su Hijo y del mismo Hijo testificando de sí mismo y de su obra. En el versículo 10 encontramos lo siguiente: he aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Qué interesante ver el testimonio del Padre y del Hijo expresados en una misma reunión, a una misma congregación. ¡Qué poder! Consideren, hermanos, ahora, ¿qué impacto eso hubiera tenido en ustedes? ¿Qué impacto creen que tuvo en esas personas de ese pueblo que había soportado esas señales y todos esos cambios de la naturaleza que se habían ocasionado de manera tan brusca debido a la muerte del Salvador? Todas esas cosas sucedieron. ¿Cómo creen que impactó eso en ellos? ¿Cómo impacta la vida de Jesucristo y el tener un conocimiento del Evangelio que ustedes tienen ahora? ¿Cómo impacta en sus vidas y en las vidas de los que los rodean? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Voy a agradecer mucho y me voy a deleitar mucho en leyendo todas esas opiniones y esos comentarios. Y bueno, nosotros podemos ver aquí algo cuando hablé de las catástrofes y todos estos cambios que habían sucedido tan abruptamente. Recuerdo también una vez que estaba en la misión y estábamos en un paisaje donde había muchas rocas grandes, esparcidas en toda la montaña. Y entonces yo pregunté y dije, ¿cómo habrán estado estas rocas? ¿Cómo habrán aparecido estas rocas acá? Y un compañero de misión me dijo, ¿es que usted no ha leído 3 Nefi 8 al 11? Que las rocas se estallaron, que las montañas se estallaron y que se partieron en 1000 pedazos. Bueno, estas rocas son parte de esos pedazos. Me llamó la atención. Puede ser real, no estoy diciendo que sea real, pero si no, ¿cómo esas rocas estarían sobre una montaña? ¿Quién las puso allí? Bueno, seguramente sucedieron en un momento de estallido de la naturaleza en la cual ella se fragmentó, como una señal de la muerte del Salvador, del Creador de este mundo. Pero ese cambio físico fue interesante. Vamos al 3 Nefi, al capítulo 8 de 3 Nefi, y vamos, hermanos, al versículo 23, porque aquí hay una señal que Samuel en la manita y que otros profetas también habían advertido.
Y sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz, una oscuridad tremenda, ¿no? Y hubo grandes lamentaciones, gritos, llantos, continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les habría sobrevenido. Imagínense, hermanos, si nosotros perdemos la energía eléctrica y quedamos sin luz durante 15, 20 minutos y ya empieza uno como con cierto desespero, ¿qué pasará? Imagínense esto 3 días, pero sin ver, sin visualizar nada, en unas tinieblas totales, debido a la gran destrucción que había sucedido. Versículo 24 y 25 dicen lo siguiente: y en un lugar se les oía lamentarse, diciendo: oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y entonces se habrían salvado nuestros hermanos y no se hubieran quemado en aquella gran ciudad de Saradinla. Y en otro lugar se les oía quejarse y lamentarse diciendo: oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y no hubiésemos matado y apedreado y echado fuera a los profetas. Entonces nuestras madres y nuestras bellas hijas y nuestros hijos habrían sido preservados y no enterrados en esa gran ciudad de Moronía. Y así grandes y terribles eran los gemidos del pueblo. Qué interesante que en estos 2 versículos se repitan las palabras grande y terrible día, porque algunos profetas han mencionado esta misma situación como grande y terrible día del Señor, refiriéndose a un día grande para los que son justos y un día terrible para los que no siguen los mandamientos del Señor. Muy bien, hermanos, Mormón nos aclara que estos 3 días de oscuridad, lógicamente y efectivamente, fueron una señal de la muerte del Salvador Jesucristo. En Tercer Nefi 11, justamente después de que el Salvador nos habla, dice: he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Jesucristo es la luz del mundo. Luego de una oscuridad espesa en la cual no podía verse nada, Jesucristo aparece y entonces da la luz que estas personas necesitan. Ya lo hemos tratado en otros momentos del Ven Sígueme, pero también el mismo Salvador disipa la oscuridad que hay en nuestra vida por diferentes momentos, por diferentes situaciones que podemos vivir, que podemos estar atravesando. No dudes, mi amado hermano, mi amada hermana, te testifico de estas cosas. El Salvador es la luz del mundo. De hecho, es tu luz. Él quiere hacer brillar todo a tu alrededor. Él quiere despejar tu camino. Está ansioso por perdonarte y por bendecirte. Y quiere mostrarte cuál es la manera de regresar a nuestro Padre Celestial. No olvides eso, porque aún en la mayor oscuridad en la que te encuentres, si recuerdas estas cosas como Alma nos enseñó, verás una luz que te permitirá reconocer al Hijo de Dios y saber que Él vive y murió y resucitó para que tú puedas tener luz en esta tierra. Muy bien, me gustaría compartir con ustedes algo que se encuentra en Primer Nefi. En el capítulo 19, ahí en el libro de Mormón también, leemos lo siguiente, mis amados hermanos, en el versículo 10. Dice lo siguiente: y el Dios de nuestros padres que fueron llevados fuera de Egipto, fuera de la servidumbre, y a quienes también preservó en el desierto, sí, el Dios de Abraham y de Isaac y el Dios de Jacob, se entrega a sí mismo como hombre, según las palabras del ángel, en manos de hombres inicuos, para ser levantado según las palabras de Senoc, y para ser crucificado según las palabras de Neún, y para ser enterrado en un sepulcro de acuerdo con las palabras de Senos, palabras que él habló, tocante a 3 días de tinieblas, los cuales serán una señal de su muerte, que se dará a todos los que habitan en las islas del mar, y más especialmente dada a los que son de la casa de Israel. Estamos hablando, hermanos, 600 años antes de la venida de Cristo. Esto está en 1 Nefi 19. ¿Sí se dan cuenta? Ya profetas, mucho antes de Nefi incluso, habían testificado y habían profetizado de estas cosas, de estos días de oscuridad. Y en el Amán 14, en el versículo 27, encontramos algo particular sobre todo esto.
que nos ilustra aún más el poder de Jesucristo y todo lo que Él tiene que ver con nuestra salvación. En el versículo 27 dijo lo siguiente: y me dijo que mientras durasen los truenos y relámpagos y la tempestad, se verificarían estas cosas, y que tinieblas cubrirían la faz de toda la tierra por el espacio de 3 días. Y esto es aproximadamente 6 años antes de Cristo. La profecía que leímos en 1 Nefi 19 es casi 600 años antes de Cristo, que Nefi la menciona. Y esta es 6 años aproximadamente antes de la venida de Cristo a la tierra. O sea, más o menos unos 36 años antes de su muerte, unos 39 años antes de su muerte, mis queridos hermanos. Ahora, después de describir todo este daño y toda esta conmoción, digámoslo así, de la faz de la corteza terrestre, Mormón nos enseña que esta oscuridad es absoluta. Esa oscuridad que el pueblo de las Américas vivió es la oscuridad que muestra el periodo durante el cual el Salvador, la luz del mundo, yacía en el sepulcro. Mientras Él yacía en el sepulcro, no hubo luz en esta parte del mundo como una señal. La resurrección de Cristo, entonces, después de haber vencido la muerte y apareciéndose a personas allá y acá en este mundo, despeja la oscuridad, libra la mente y permite que nosotros encontremos el testimonio real de nuestro Salvador Jesucristo. En tercer Nefi, en el capítulo 10, en los versículos del 9 al 11, dice lo siguiente: y aconteció que así pasaron los 3 días. En estos 3 días se disiparon. Y era la mañana y se disipó la oscuridad de sobre la faz de la tierra. Y cesó la tierra de temblar, y dejaron de hendirse las rocas, y terminaron los espantosos gemidos, y se acabaron todos los sonidos tumultuosos. Y se integró la tierra otra vez, y se afirmó, y cesaron los lamentos, y el llanto, y los gemidos de los que quedaron vivos, y su lloro se tornó en gozo, y sus lamentaciones en alabanzas, y en acción de gracias al Señor Jesucristo, su Redentor. Y hasta aquí se cumplieron las escrituras que los profetas habían declarado. Y aquí, hermanos, nos unimos en testimonio. Todo lo que han dicho los profetas se ha cumplido. Y todo lo que digan los profetas o hayan dicho se cumplirá, hermanos. No hay nada en las palabras de los siervos del Señor que no se cumpla, porque son las palabras del Señor. Qué interesante. Igual, con todo esto de la oscuridad, quiero preguntarles, hermanos, ¿qué trae oscuridad a su vida? ¿Qué cosas hacen que su vida se llene de tinieblas? Y al mismo tiempo me gustaría preguntarles, y si ustedes pueden, dejen esto como tarea para su noche de hogar. Hagan este ejercicio. Prendan y apaguen la luz mientras hablen. Cuando apaguen la luz, pregunten cómo se sienten todos en casa en la oscuridad. Y cuando prendan la luz, hablen acerca de Jesucristo, de la luz que Él trae a nuestras vidas y de la bendición que Él trae para nosotros. ¿Qué cosas traen luz a su vida? ¿Por qué creen ustedes que el Salvador se presentó a sí mismo como la luz del mundo? ¿Por qué piensan ustedes que Él dijo esas palabras? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Hermanos, como tarea quiero dejarles estos 4 capítulos, 8, 9, 10 y 11, para que los lean juiciosamente en casa y también puedan encontrar qué otros cambios físicos, qué otras tragedias, digámoslo así, cambios naturales sucedieron como señal de la muerte del Salvador y de su resurrección antes de aparecerse al pueblo de las Américas. Todos estos registros son muy sagrados, hermanos. A veces los leemos con prisa y entonces no meditamos detalladamente en ellos. Digo yo, perdemos mucho jugo, mucha carne de estos capítulos. Les invito a que puedan hacerlo. No son capítulos demasiado extensos y son muy, muy edificantes. Léanlos y pueden encontrar algunas cosas que les van a ayudar en su lectura. Yo les voy a dejar algunas preguntas y les voy a ayudar con lo siguiente. Consideren en escribir las impresiones que reciban al leer estos capítulos. ¿Cómo se hubieran ustedes sentido si hubieran sido de las personas que estaban en ese momento en el pueblo nefita? Porque, mis queridos hermanos, al igual que en la antigüedad, hoy día rechazar a los profetas también trae sufrimiento.
Las personas que perecieron, que fallecieron, que negaron las señales de Cristo, que no estuvieron dispuestos a esperar ni a guardar su fe, sufrieron. Eso se aplica a nosotros también hoy día. Presidente N. Eldon Tanner, de la primera presidencia, comparó estos sufrimientos de la América antigua durante la destrucción que ocurrió después de la muerte del Salvador con la destrucción que en la actualidad llega a los que deciden no aceptar las palabras de los profetas y no seguir los mandamientos del Señor. Esto no es un juego ni meras palabras. Definitivamente el que se allega al Señor tiene su protección aún en los momentos más difíciles. Presidente Tanner dice lo siguiente: en la actualidad el mundo está rechazando los mensajes de los profetas de Dios. ¿No es acaso cierto que existe el lloro, el lamento en todo el mundo porque los hombres están en guerra? ¿No vivimos eso nosotros hoy día, hermanos y hermanas? ¿No existe acaso entre nosotros aquellos que se lamentan por los errores de su juventud y por las tragedias que les sobrevinieron cuando se alejaron de la justicia y sufrieron las consecuencias de meterse con el alcohol, el tabaco, las drogas y otras cosas prohibidas? ¿Cuántos hay entre nosotros que se lamentan como consecuencia del desorden existente en nuestras comunidades? Debemos aprender de las lecciones de la historia, si es que no queremos nosotros ser consumidos del mismo modo que lo fueron algunas de las civilizaciones anteriores. Este es el mensaje que llevó Jesucristo a aquel primitivo pueblo nefita. Esto, hermanos, está en la Liaona de agosto de 1975. Esta hermosa advertencia profética. Presidente Eldon Tanner era un miembro de la primera presidencia, era un apóstol, era un profeta del Señor. Estas cosas podrían sucedernos a nosotros también, si es que decidimos estar en la oscuridad. La hermana Sharon Eubank, de la Sociedad de Socorro en su momento, nos dijo algo muy bonito acerca de la oscuridad y de la luz. Ver oscuridad donde esperaba ver luz me recordó que una de las necesidades fundamentales que tenemos a fin de progresar es mantenernos conectados a nuestra fuente de luz, Jesucristo. Él es la fuente de nuestro poder, la luz y la vida del mundo. Sin una fuerte conexión a Él, comenzamos a morir espiritualmente. Con ese mismo conocimiento, Satanás intenta explotar las presiones mundanas que todos afrontamos. Él trabaja para atenuar nuestra luz, poner la conexión en cortocircuito, cortar el suministro de energía y dejarnos solos en la oscuridad. Si sienten que el faro de su testimonio se va apagando y que las tinieblas se vuelven más densas, ármense de valor, cumplan las promesas a Dios, hagan sus preguntas. Jesús dijo: soy la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden. Eso significa que no importa cuánto se esfuerce, la oscuridad no puede apagar esa luz jamás. Pueden confiar en que su luz estará allí para ustedes. Esto lo encuentran, mis amados hermanos y hermanas, en la conferencia de abril de 2019. Estas palabras tan inspiradoras. Y es que si tuviéramos aquí, y voy a mostrarlo aquí en pantalla, hermanos, una conexión eléctrica. Pero ¿qué sucede si desconectamos la fuente de energía que va directo a la bombilla? Entonces sucederá como está sucediendo en este momento en pantalla. Todo estará oscuro. Ustedes escuchan mi voz, pero no ven mi imagen. Todo ha quedado en oscuridad. Pero cuando esta bombilla se enciende, nuevamente la luz llega. Y entonces ustedes pueden percibir mi imagen, no solo mi voz. Ahora, mis amados hermanos, en este mismo ejercicio voy a ir opacando poco a poco mi imagen, como agregando una cosa que trae oscuridad a nuestra vida y haciendo que nuestra visión se vuelva opaca, densa, hasta que la oscuridad quede por completo. ¿Qué les parece dejar de asistir a la iglesia? ¿Qué piensan de no leer las escrituras a diario? ¿Qué piensan de no arrodillarme permanentemente o recurrentemente a implorar ayuda del Señor? ¿Qué tal si mi pureza, mi integridad está puesta en tela de juicio y camino por el hilo o el filo delgado del precipicio entre lo que es correcto y lo que es inmoralidad?
todo se va volviendo oscuro. ¿Qué tal si no pago un diezmo? ¿Qué tal si no vivo la palabra de sabiduría, la ley de castidad? ¿Qué tal si no voy de manera frecuente a visitar la casa del Señor? Mis queridos hermanos, si ahora no me están viendo o me están viendo de una forma muy oscura, eso puede ser una muestra de cómo nos podemos sentir cuando las cosas no están siendo hechas como el Señor nos está invitando a hacerlas. Ahora, los profetas del Señor nos han mandado que pensemos celestialmente. Y miren que al solo decir que pensemos celestialmente, otra vez esta imagen, la imagen de nuestra clase, ustedes empiezan a verme de manera más clara. Pagan un diezmo, asisten juiciosamente a la iglesia, son caritativos y bondadosos. Ustedes, hermanos, hombres, padres, son más amables en sus hogares, más dispuestos a compartir con caridad con sus hijos, con sus compañeras eternas. Ustedes, hermanas, empiezan a irradiar su luz y todo empieza a llenarse de calor, de luz del Señor. Cuando la luz de Cristo está en nuestros hogares y en nuestra vida, todo a nuestro alrededor es luz. Bueno, hermanos, quería compartir esto con ustedes para que pudiéramos ver directamente en pantalla cómo se siente la oscuridad y la luz. Y a veces, aunque no lo crean, las cosas suceden porque las vamos premeditando o van siendo el ahorro, ¿sí?, de muchas de nuestras acciones, para bien o para mal. Muchas veces, como dice Liz, en una cuestión express, solo con trocar los dedos quedamos en oscuridad. Y mis amados hermanos, solo con nuevamente tocar los dedos quedamos en la luz de Cristo. Ahora, en la práctica, tal vez no sea tan sencillo, pero el tronar los dedos hacia la oscuridad podría significar dejar de hacer las cosas correctas, como las que les mencioné hace un rato. Y tronar los dedos para que llegue la luz es empezar a caminar en la vía, en la senda de Cristo. Y tal vez arrepentirnos, porque algo que aprendemos de estos capítulos y de esta clase, de este domingo, hermanos y hermanas, del manual de Ven, Sígueme y de las Escrituras, es que nuestro Salvador Jesucristo está ansioso por perdonarnos, pero Él requiere de nosotros un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Me gusta mucho algo que nos enseña en el capítulo 9 de Tercer Nefi, en los versículos del 13 al 23. Voy a leerlos con ustedes porque son muy interesantes y muy hermosos. Dice lo siguiente: «Oh vosotros todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de todos vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane?» Hermanos, tal vez la aplicación a esta escritura con nosotros es que hemos sido llamados para ser bautizados, para ser miembros de esta iglesia, para vivir el Evangelio de Jesucristo. Eso no quiere decir en ningún momento que nosotros ya no tenemos cosas de qué arrepentirnos. Muy al contrario, la luz que el Señor nos da nos permite ver nuestras debilidades y las cosas que tenemos que mejorar, como dice el presidente Nelson, para actuar y ser mejores. Versículo 14. «Sí, en verdad os digo que si venís a mí tendréis vida eterna. He aquí mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga, yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos, y los míos no me recibieron, y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Y cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios, y así haré yo con cuantos crean en mi nombre, porque aquí la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la vida del mundo, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Versículo 20. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito.
Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por estos he dado mi vida, y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos, y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y sed salvos. Qué cosas tan interesantes, mis amados hermanos, aprendemos de estos versículos. Cuánta misericordia de nuestro Salvador. Él está ansioso por perdonarnos, pero requiere es el sacrificio de nuestro corazón, un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El elder Neal Maxwell manifestó hace algunos años que ya el Señor no requería un animal para colocar sobre el altar, sino más bien que tomáramos el animal que hay dentro de nosotros, el hombre natural, y lo pusiéramos delante del Señor, nuestro corazón, para sacrificarlo delante de Él. Y aquí quiero, hermanos, hacer una aclaración. Miremos esto, la doctrina de la ley del sacrificio. El primero en recibir el mandamiento de hacer sacrificios de animales fue Adán. El propósito de hacer sacrificios de animales era dirigir el pensamiento de Adán, de sus hijos y de toda su progenie hacia el sacrificio máximo del Salvador. Esa era la condición. A los fieles se les enseñó que el sacrificio de animales iba a llegar a su fin cuando viniera el gran y postrer sacrificio. ¿Recuerdan? Eso lo dicen todos los profetas. A ellos se les enseñó desde Adán hasta el momento del sacrificio de Jesucristo, que Él sería el sacrificio último y postrero, el gran sacrificio. Y nosotros testificamos de ese sacrificio. Leamos algo que dice en Alma 34, en el versículo 10, que me encanta, sobre el sacrificio de nuestro Salvador. Dice lo siguiente: porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Ese es el sacrificio que nos presenta el Señor. Ese es el sacrificio que nos ayuda a regresar a Él. Miren lo que dicen los versículos siguientes, el 13 y el 14. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés. Sí, será totalmente cumplida sin faltar ni una jota ni una tilde, y nada se habrá perdido. Y el versículo 14. Y aquí este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Qué hermosas escrituras, hermanos. Es que cuando leemos el libro de Mormón con juicio, como aprendimos hace poco en un club de lectura, meditizando en él, hermanos, aprendemos muchísimas cosas. Y no crean que estoy diciendo algo erróneo. Meditizar es esto, hermanos. Miren, aquí en la pizarra. Meditizar es igual a memorizar y a meditar. Cuando meditamos y memorizamos lo que estas palabras dicen, realmente nuestro corazón se llena. Cuando Jesucristo culmina su ofrecimiento, la voz de Dios proclamó al pueblo de Mormón: no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni de vuestros holocaustos. Eso le dice el Señor al pueblo. Ahora, todo esto es parte de la ley del sacrificio. Aunque debía de cesar el sacrificio de animales como para mostrar una solicitud de perdón a Dios y de recuerdo del sacrificio de Jesucristo, el Señor no deja de pedirnos que vivamos la ley del sacrificio. Ni siquiera ha considerado eliminarla. Nosotros la vivimos hoy día. El elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles explicó en la actualidad el sacrificio que el Señor requiere y explicó por qué lo requiere y eso qué significa para nosotros. Miren, hermanos, él dijo lo siguiente: el Salvador dijo que ya no aceptaría holocaustos de animales.
La ofrenda o sacrificio que aceptaría en adelante era la de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Puedes brindar al Señor la ofrenda de tu corazón quebrantado o arrepentido y un espíritu contrito u obediente. En realidad es la ofrenda de ti mismo, de lo que eres y de lo que estás llegando a ser. ¿Hay algo en ti o en tu vida que sea impuro o indigno? Cuando logres deshacerte de ello, será una ofrenda para el Salvador. ¿Careces de un buen hábito o una buena cualidad? Si lo adoptas y lo haces parte de tu carácter, lo estarás haciendo como una ofrenda al Señor. Eso está en la Liaona de mayo de 2014. Pero desglosémoslo un poquito. Si una persona tiene una adicción, por lo menos de la palabra de sabiduría, tiene algún problema con la palabra de sabiduría, pero decide empezar a vivirla, trae eso como ofrenda al Señor y le dice: Señor, me arrepiento de esto y no lo volveré a hacer más. Entonces trae su propia vida como sacrificio delante del Señor. Una manera en que el Señor nos pone delante de la mesa del sacrificio, y recuerden esto, mis queridos hermanos, es en cada día de reposo, en la reunión sacramental, en la Santa Cena. Cuando empecemos a pensar en esto, tomaremos más en serio y de una manera mucho más sagrada la Santa Cena. Queridos hermanos, cuando estamos en la Santa Cena, nosotros somos invitados a ver la mesa con el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, sacrificado por nosotros. Y lo que Él espera al momento en que nosotros tomamos esa Santa Cena, esa sangre y ese cuerpo, esa agua y ese pan que lo representan, es a que nosotros le recordemos siempre y guardemos sus mandamientos y que pongamos nuestras debilidades, nuestros pecados delante de Él como una ofrenda. Señor, este es mi corazón, esta es mi vida, no quiero hacer más esto, no quiero vivir más esto, quiero estar a cuentas contigo, ayúdame. Y entonces Él nos dará su espíritu, hermanos, para que le recordemos siempre. Bueno, hablando de todo esto, hermanos, podríamos hablar de la ley del sacrificio hoy día. Presidente M. Roosevelt Ballard dijo lo siguiente, de hecho dijo los dos propósitos principales de la ley del sacrificio. El primero es probarnos para demostrar así nuestra valía. Y el segundo es ayudarnos a venir a Cristo. Él también nos enseñó lo siguiente, él dijo: la ley de sacrificio nos proporciona una oportunidad de demostrarle al Señor que le amamos, más que ninguna otra cosa. Debido a ello, en ocasiones el curso se torna difícil, puesto que se trata del proceso de perfección que nos prepara para el reino celestial y para morar en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. El presidente de Ratat Benson explicó que la sagrada misión de la Iglesia es invitar a todos a venir a Cristo. Todo esto, hermanos, lo pueden encontrar en un hermoso discurso que se llama Venid a Cristo y perfeccionados en Él, en la Liaona de julio de 1988. Esto que dijo el presidente Ballard. Vista así, mis queridos hermanos, la ley de sacrificio siempre ha sido un medio para que los hijos de Dios recordemos el sacrificio de su Hijo Jesucristo y nos acerquemos a Él. ¿Cómo? Entonces, hermanos, les dejo esa pregunta. ¿Cómo la ley de sacrificio, el sacrificio que hacemos nosotros, nos ayuda a estar cerca de Cristo? ¿Cómo nos ayuda eso a venir a Cristo? Recuerden esto, hermanos. Nadie nunca aceptará a Jesucristo en plenitud si no está dispuesto a sacrificar todas las cosas de esta vida por Él y por su Evangelio. Eso es la ley de sacrificio. Tomar y estar pendientes, conocer el sacrificio del Salvador y nosotros también sacrificarnos de la misma manera para retribuirle en algo a Él lo que nosotros debemos hacer. Miren lo que dijo el profeta José Smith. Él explicó la relación que existe entre el principio de la fe y el principio o la ley de sacrificio. Destaquemos aquí, esto es poderoso, destaquemos aquí que una religión que no requiera el sacrificio de todas las cosas jamás tendrá el poder suficiente para producir la fe necesaria para vida y salvación. Es mediante el sacrificio de todas las cosas terrenales que los hombres saben realmente que están haciendo las cosas que resultan agradables a la vista de Dios. Cuando un hombre ha ofrecido en sacrificio todo cuanto posee a favor de la verdad, aún su vida misma, creyendo ante Dios que ha sido llamado a hacer ese sacrificio, pues desea cumplir con su voluntad,
No cabe duda que ese hombre sabe que Dios acepta y aceptará sus sacrificios y ofrendas, y que dicho hombre no ha buscado su cara en vano, ni nunca lo hará. Bajo esas circunstancias, entonces puede lograr la fe necesaria para obtener así la vida eterna. Y el elder Nila Maxwell, de nuestro tiempo, dijo lo siguiente: el verdadero sacrificio personal no ha consistido nunca en poner un animal sobre el altar. Yo ya les había hablado de esto, sino en la disposición de poner en el altar el animal que está dentro de nosotros y dejar que se consuma. Esta frase del elder Maxwell está en la Liaona de julio de 1995. Y el segmento que les leí del profeta José Smith está en su libro Lecturas de Fe, un libro pequeño que les recomiendo y les dejo como tarea para que lean. Muy bien, hermanos. Ahora, quiero ir al momento de la llegada de Jesucristo. ¿Qué les parece si vamos a Tercer Nefi 11? Porque hay una lección importantísima aquí que pasamos por alto. Ya en la siguiente clase vamos a hablar de las instrucciones, de la doctrina de Cristo, de cómo Él le enseña al pueblo nefita, a esta comunidad que estaba reunida en el templo de abundancia, acerca de todo lo que Él es, de lo que es su evangelio. Pero aquí quiero remitirme a esto, que ya leímos en el versículo 1. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo, que se encontraba en la tierra de abundancia. Y estaban maravillándose y mostrando y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Imaginemos esto, hermanos. Metámonos en esa multitud. Tal vez que estaríamos diciendo: wow, todo esto que pasó ha sido terrible. ¿Será esta la señal que hemos esperado del Salvador del mundo? ¿Será esta la señal de la que hablaron los profetas? Incluso el lamanita, Samuel, el profeta, que nos habló sobre estas cosas hace apenas unos años. ¿Serán estas las señales? Entonces, mientras que hacemos eso, miren lo que sucedió en Tercer Nefi con la multitud. Y aconteció que mientras así conversaban, porque estaban conversando, unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo. Y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera, ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Me encanta esto. No era una voz áspera, hola, hola, algo así. No, hermanos. Pero tampoco era una voz fuerte. ¿Sí? Hola. No era así. De hecho, era una voz suave que penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron. Y una voz suave no significa que fuese una voz que no se podía oír. No, al contrario. Una voz suave es una voz suave porque es perceptible al oído, al entendimiento y al corazón. Por eso, de esa misma manera, ellos, los que la oyeron, no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer, y penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. ¡Qué hermoso! Ese era el poder de la voz de Dios, hablando y presentando a su Hijo. Pero miren lo que sucede. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. 2 veces. Y nuevamente, por tercera vez, oyeron la voz. Voy a detenerme por un momento ahí. Alguien podría decir: pero espera, hermano Walter, acabas de decir que la voz de Dios es una voz suave y que penetra hasta el alma, hasta la mente, hasta el intelecto, al corazón, y hace arder todo dentro de uno. Entonces, ¿por qué ellos no la entendieron? Esto no es culpa de la voz. Cuando no entendemos la voz de Dios, más bien es porque algo en nosotros no está sintonizado como una radio con la voz del Señor. Entonces, como una radio que no está bien sintonizada, la voz se escucha distorsionada, con interferencia, no se entiende. Pero no es culpa de quien la emite, sino de la radio.
Muchas veces, queridos hermanos, nosotros tenemos problemas en nuestra vida y eso nos impide escuchar la voz de Dios. Esa voz suave y apacible que quiere penetrar nuestros corazones, que quiere alegrarnos, que quiere consolarnos, que quiere decirnos, todo va a estar bien. A pesar de que las cosas estén mal, todo va a estar bien ahora para ti. Esa voz a veces no la escuchamos porque no estamos atentos. Quisiera ir por un momento, y ya vuelvo al relato de Tercer Nefi 11, quisiera ir por un momento, hermanos, a la Biblia. A Primera de Reyes, en el capítulo 17, hermanos, hay una historia que me encanta, que he leído, que he compartido con muchas personas y en muchos mensajes que he tenido la oportunidad de dar. Discúlpenme, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. El Señor le está hablando aquí al profeta Elías. Entonces le dice, versículo 11, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y delicada. Querido hermano, a ti que eres patriarca de una familia, ¿qué está pasando en tu vida que no estás escuchando la voz del Señor? A ti, hermana, que eres la líder del hogar, tú eres el centro del amor de Cristo en tu hogar. ¿Qué está pasando? Que no estás escuchando la voz de Dios para ayudar a dirigir tu hogar, para predicar el Evangelio. ¿Qué cosas están pasando en la vida nuestra, hermanos? Que no estamos comprendiendo plenamente la voz del Señor, que no la oímos. Cuando los profetas nos hablan, cuando el presidente Nelson y los apóstoles nos hablan, que lo harán ahora muy pronto, ya en una semana, en la conferencia general, oiremos y entenderemos la voz. Los nefitas continuaron, y aquí vienen unos ejemplos prácticos para entender la voz del Señor. Y nuevamente, por tercera vez, oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla. Aguzar, hermanos, es prestar una atención muy dedicada, prestar mucha atención, concentrar el sentido del oído a una cosa en particular. Así que ellos aguzaron su oído, no quisieron escuchar nada más, se prepararon solo para escucharla, aguzaron su oído y tenían la vista fija en dirección del sonido. Miren qué interesante esto. Oír y ver es importante para entender la palabra del Señor. Alguno de nosotros podría decir, pero hermano Walter, ¿cómo en una oración yo puedo hablar, oír y ver si tengo mis ojos cerrados y mi cabeza inclinada? Yo no estoy hablando en sí de ver con los ojos terrenales, pero aún es necesario ver con los ojos terrenales para entender las palabras del Señor. Cuando nosotros escuchamos la voz de los profetas y la leemos en las Escrituras y en los mensajes, hermanos, estamos oyendo y viendo atentamente. Estamos prestando una atención a un nivel diferente. No solo estamos mirando como quien mira, pero no sabe qué mira. Y no solo estamos oyendo como quien oye y al mismo tiempo escucha muchas cosas. No, estamos prestando toda nuestra atención. De hecho, miren lo que continúa diciendo el versículo. Y miraban atentamente hacia el cielo, de donde venía el sonido. Incluso nuestra mirada a lo celestial. Una mirada celestial, dice por allá una canción de una famosa película, hermosa por cierto. Una mirada que mire hacia el templo permanentemente. Una mirada que mire con amor a su esposa, los hombres, a sus esposos, ustedes, hermanas. Una mirada de amor hacia los hijos, una mirada hacia las Escrituras. Mirar atentamente hacia el cielo. Es justamente mirar lo que amamos y ser mejores personas
de acuerdo a la doctrina de Cristo, para comprender el cielo. Entonces el cielo se abre y nosotros entendemos su voz. Versículo 6. Y aquí la tercera vez entendieron la voz que oyeron y les dijo, ahí entendieron. He aquí mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Esta escritura la leímos casi al principio de nuestra lección el día de hoy. Presidente Boyka Packer también nos enseñó, él enseñaba mucho sobre la voz del Espíritu. Otro profeta que enseña mucho sobre eso es el elder David A. Bernard. Presidente Packer dijo, la voz del Espíritu se describe en las Escrituras como una voz que no es fuerte ni áspera, no es una voz de trueno, ni una voz de un gran ruido tumultuoso, sino que es una voz apacible, de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro y que puede penetrar hasta el alma misma y hacer arder los corazones. Recuerden 3 Nefi 8:11, él nos está diciendo de estos capítulos que estamos leyendo. Y también recuerden que Elías el profeta descubrió que la voz del Señor no se encontraba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que era una voz apacible y delicada. El Espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos, ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, nos susurra, nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado enfrascados en nuestras preocupaciones, quizás no la percibamos en absoluto. Con razón nos fue revelada la palabra de sabiduría, ya que ¿cómo podría el borracho o el adicto sentir una voz así? En algunas ocasiones solo nos presionará con la firmeza necesaria para que le pongamos atención, pero la mayoría de las veces, si no le hacemos caso a esa suave impresión, el espíritu se alejará. Este comentario, hermanos, lo encuentran en un discurso que se llama Lámpara de Jehová, en la Leona de diciembre de 1983. Escuchar la voz del Señor. Yo quisiera, hermanos, hacerles una pregunta. ¿Cómo van a aplicar ustedes estas cosas que aprendemos apenas en la introducción de la visita del Salvador al pueblo de las Américas? ¿Cómo van ustedes a aplicar esto a sus vidas para escuchar y reconocer más las palabras del Señor? Piensen en eso. Déjenme sus comentarios acá. Va a ser una delicia leerles. Y por qué no compartir esos comentarios en nuestras noches de hogar. Quiero invitarles a ver una invitación profética, a ver al presidente Nelson. Él nos compartió algo muy hermoso que se llama Escúchalo. Es un video pequeñito. Quiero que lo vean, que escuchen, hermanos. Si hay algo para escuchar, que escuchen con sus sentidos más espirituales. Lo que quiero compartirles ahora. Ya vengo para terminar. In the Scriptures, there are very few sacred instances in which the voice of God the Father has been heard. So, when He says something, we really need to listen. Repeatedly, He has personally introduced His beloved Son, Jesus Christ, with a specific charge to hear Him. Have you ever stopped to ask why? Why is our Heavenly Father so insistent and consistent in His plea that we should hear His beloved Son, Jesus Christ? Jesus answered this question Himself. He said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Our Father loves us and yearns for each one of us to choose to return to His holy presence. He pleads with us to listen to the voice of Jesus Christ, whom the Father anointed and appointed as our mediator, Savior, and Redeemer. In this special year, as we commemorate the 200th anniversary of the first vision, I invite you to think deeply and often about this key question. How do you hear Him? I also invite you to take steps to hear Him better and more often. Throughout this year, we will focus in a special way on this historic event that took place in the Sacred Grove. I invite you to be proactive and look for opportunities to share your feelings about the Lord Jesus Christ with your family and friends, including inviting your friends to join you in worshiping Him on Easter Sunday.
Now, as one of the Lord's special witnesses, I bless you in your efforts to get on and stay on His covenant path. And strive with all your heart, might, mind, and soul to hear Him. Qué hermoso. Hay que escuchar al Salvador. Bueno, el Salvador mismo nos invita que vengamos a Él. En 3 Nefi 11, en los versículos 14 y 15, Él nos dice lo siguiente: levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron sus manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y esto hicieron yendo uno por uno hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. El propósito del Salvador, mis amados hermanos y hermanas, es que ellos pudieran dar un testimonio real, firme y verdadero de que Él era su Salvador. Qué hermoso. Todos debemos tener un testimonio, todos debemos tener un testimonio poderoso del Salvador. Hay una parte ahí que me gustaría aclarar, pero no la voy a aclarar yo. Qué mejor que la aclare un profeta. El presidente Jeffrey R. Holland hizo la siguiente pregunta, hermanos. ¿Por qué las heridas en un cuerpo perfecto? Y yo añado, porque se nos ha enseñado que cuando resucitamos seremos perfectos. Entonces, ¿por qué había heridas en el Salvador si Él ya había resucitado? Miren lo que nos dice el Elder Holland. Las heridas mortales de Jesucristo son señales de su sacrificio. Por más oscuros que aparezcan nuestros días, fueron muchos más oscuros para el Salvador del mundo. Como recuerdo de esos días, Jesús, aún con un cuerpo resucitado y perfecto, salvo por las marcas, ha decidido, oigan esto hermanos, ha decidido retenerlas, qué poderoso, para el beneficio de sus discípulos. Esas heridas en sus manos, en sus pies y en su costado son señales, por así decirlo, de que el dolor puede atacar aún al puro y al perfecto. Señales, por así decirlo, de que los dolores de este mundo no son pruebas de que Dios no nos ame. Señales de que los problemas se solucionan y la felicidad puede ser nuestra. Recuerden a los demás que el Cristo herido es el capitán de nuestra alma, el que lleva todavía las cicatrices de nuestro perdón, las lecciones de su amor y de su humildad, la carne desgarrada de la obediencia y el sacrificio. Esas marcas son la forma principal en que lo reconoceremos cuando Él venga. Puede que nos invite, como invitó a otros, a verlas y a palparlas. Wow, ¿qué es esto maravilloso? Miren lo que nos está diciendo un profeta del Señor. Puede que nos invite a verlas y a palparlas. Y si no lo hicimos antes, con seguridad, en ese momento recordaremos, junto con Isaías, que fue por nosotros que un Dios fue despreciado y desechado. Varón de dolores y experimentado en quebranto. Querido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Este comentario del presidente Holland lo encuentran en la Leona de enero de 2003, mis queridos hermanos y hermanas. Muy bien, hermanos, yo testifico que Jesucristo vive. Él vive. Y sus marcas en sus manos y en su costado son una muestra de su vida, que Él venció y que yo también puedo vencer, que Él se sacrificó y que yo también me puedo sacrificar, que Él sometió su voluntad, su corazón, su vida al Padre y que yo puedo hacer lo mismo. Testifico de esas cosas, mis amados hermanos, y las dejo con todo mi amor para ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén. Piensen de qué maneras ustedes pueden también venir al Salvador. Si quieren, anoten sus comentarios aquí abajo y compártanlos conmigo y con todos los hermanos que ven esta clase.
Quiero invitarles a que compartan esta clase en Facebook, en YouTube, que las compartan en sus grupos. Hay muchas personas que necesitan saber de estas cosas, no de mí, sino de los profetas, del libro de Mormón. Les invito a que me ayuden a predicar este evangelio en las redes sociales. ¿Qué cosas aprendimos hoy, hermanos? Aprendimos que Tercer Nefi es el momento culminante de la historia del libro de Mormón. También que la naturaleza testificó de la muerte de Cristo y testifica de Cristo. Que Jesucristo es la luz del mundo y que está ansioso de perdonarnos, de consolarnos, de sanarnos, pero que requiere de nosotros un corazón quebrantado y un espíritu contrito. También aprendimos hoy acerca de la ley del sacrificio y cómo se aplica a nosotros hoy día. Aprendimos que debemos escuchar la voz suave y apacible del Espíritu, la voz de Dios, la voz de Jesucristo, y que debemos esforzarnos por tener un testimonio personal de Él. Gracias, mis amados hermanos, por su compañía el día de hoy. Espero que tengan una semana excelente. Si desean, me pueden acompañar también esta noche con mi hija Liz en la charla dominical, que vamos a hablar de estas y otras cosas, seguramente que van a llenar mucho nuestro corazón. Les amo, mis amados hermanos. Gracias por ser todo lo que son, por su esfuerzo de ser más como Cristo. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser al menos un poquito más semejantes a Cristo en esta semana, en nuestra vida. ¿Por qué no? Empezamos a poner algo de nosotros en el altar del sacrificio. Gracias, mis amados hermanos y hermanas. Un abrazo. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito sea el nombre del más alto Dios! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito sea el nombre del más alto Dios!